Dios, en ti confiamos, Señor, y en ti nos regocijamos. Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Obra, Señor, a través de las redes sociales. Señor, atamos todo demonio que se esté moviendo en la internet. Alabado sea Dios. Y alrededor de las almas, Dios mío, que van a escuchar tu palabra. Señor, es reprendido, atado y expulsado en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y gracias te damos, Padre. Obra, Dios mío, y habla directo al corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo, tu amado Hijo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Adoramos tu santo divino nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Santo, santo, santo. Aleluya. En el nombre de Jesús. Santo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro del apóstol Judas, o San Judas, alabado sea Dios. Antes del libro de Apocalipsis o de Revelaciones, aleluya. Libro de Judas, santo y poderoso Dios, aleluya. Gloria a Dios. Grande es tu nombre, Señor. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Solamente 3 versículos. Nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Alabado sea Dios. Bendito Jesús. Leemos la palabra del Señor, porque no es nuestra, es de Cristo, de su palabra. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Oramos, Dios mío, para que tú obres conforme a tu voluntad y nos hables directo al corazón. Y te damos gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes, habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Que sea tu palabra hablándonos y que sea tu palabra, Señor, exhortándonos a volver, alabado sea Dios, nuestros corazones a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento. Santo Dios, aleluya. Ahora dice, el verso 1, gloria a Dios. Capítulo 1, verso 1 del Evangelio de Judas, o la carta, o la epístola universal de Judas. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. El hermano empieza, hermano, diciendo algo sobre él, que dice Judas, pero no dice el gran apóstol, no dice el gran salmista, dice siervo de Jesucristo. Era un servidor, era un siervo, que lo que tenía que hacer eso hace. Servir a Jesucristo y predicar la palabra del Señor. No como hoy en día, hermano, que no son siervos ni inútiles. Como decía Pablo, siervo inútil soy, lo que debo de hacer eso hago. No hay ningún siervo inútil ahora, porque todos se están poniendo títulos
que el apóstol, que el profeta, que el gran evangelista, que el gran predicador. ¿Y dónde están los siervos inútiles? ¿Nos escuchan esos siervos inútiles? Es decir, como nuestro hermano Judas. Ahora dice, hermano de Jacob, alabado sea Dios, hermano de Santiago. A los llamados dice, santificados en Dios. O sea que era hermano también de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios, dice. Y dice, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Miren lo que decía, hermano Judas. Dice, misericordia y paz os sean multiplicadas. Que la misericordia y la paz de Cristo, hermano, se multipliquen en cada uno de ustedes. A su nombre sea la gloria. Ahora, pero en el verso 3 empieza, que dice, amados. Y le estaba hablando a los hermanos en Cristo. A los que estaban llamados, santificados en Dios Padre y guardados por Jesucristo. Le decía, amados. Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. O sea que Judas, hermano, tenía una gran solicitud de escribir esta epístola, dice, de escribir acerca de qué? De nuestra común salvación. Tenía ganas de escribir de la salvación, de nuestra común salvación. ¿En quién? En Jesucristo. Por eso, con nuestra común salvación, no solamente es hablar solamente de lo que Cristo hizo, sino también de denunciar, hermano, lo que no es de Él, de lo que no es de Cristo. Denunciar, hermano, a los falsos apóstoles, a los falsos profetas. Denunciar públicamente, hermano, alabado sea Dios, de aquellas personas que entran encubiertamente, alabado sea Dios, ¿no? Introduciendo encubiertamente doctrinas de demonio. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos. Ahora dice, era necesario escribir, exhortándoos, ¿qué? Que contendáis. Así que tenemos que tener contienda, tenemos que contender. Tenemos que no pelear ni discutir, como muchos discuten en la calle con otras sectas falsas, que empiezan a discutir, hermano, y al final terminan, para vergüenza de Cristo lo digo, hermano, porque es una vergüenza, hermano, que supuestamente son personas que están supuestamente instruidas en la palabra, se ponen a discutir, se rebajan, hermano, a discutir con otras personas que van a otros lugares y que creen otra cosa. Yo tengo que contender, dice. Me ha sido necesario escribiros, exhortándoos, así que hay una exhortación, dice, que contendáis, dice, ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Yo tengo que contender, pero dice, por la fe. Yo tengo que contender creyendo. Que esa fe, hermano, es creer en Jesucristo, que me ha sido dada, hermana, la salvación y la vida eterna. Pero hay que contender ardientemente. ¿Por la qué? Por la fe. Que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué? Hay que contender por la fe, porque hay que seguir, hermano, seguir creyendo en Cristo Jesús, que es el mismo el de ayer y hoy y por los siglos, que hace milagro, que hizo milagro ayer, que hace milagro hoy y que va a seguir haciendo milagro, hermano, a favor de su pueblo y de las personas que realmente necesitan la salvación y necesitan un milagro. Porque es necesario, hermano, es necesario que Él manifieste su gran poder para que la gente empiece a creer.
para que la gente vea que hay un Dios sobre todo poderoso, sobre todas las cosas, hermanos, que aún sigue creyendo, que hay mucha gente que lo buscan a Él. Pero hay que contender ardientemente, no por palabra, sino en la fe, creyendo en Jesucristo, que nos va a sacar adelante. Y hay que contender y hay que seguir, hermano, denunciando a estos falsos profetas. Hay que seguir denunciando, hermano, a estas falsas personas, hermano, que introducen encubiertamente herejías destructoras. Y enseñan doctrinas de demonio, hermano, aún dentro de la iglesia. Y usan a Cristo, hermano, como fuente de ganancia para enriquecimiento ilícito de las personas. Tanto de los pastores, de los siervos, como de los profetas y como también aquellos que se llaman apóstoles. A su nombre sea la gloria. Porque algunos hombres, dice, han entrado ¿qué? Encubiertamente. O sea que algunas personas entran encubiertamente, entran tapados. Entran sin que se sospechen nada de ellos. ¿Y cómo pueden entrar? El mismo Jesucristo, hermano, en Mateo nos habla y nos dice, guardaos de los falsos profetas. Guardaos de aquellos que vienen vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos, alabados a Dios, de los lobos rapaces. Porque esas personas no van a perdonar al rebaño. Pablo hablaba, hermano, en Hechos allí, alabados a Dios, le decía cuando, alabados a Dios, estaba reunido allí con los ancianos de Éfeso y de todas las iglesias que dejó allí, alabados a Dios que se reunió porque su ida era como para ir a Jerusalén. Y antes de seguir el viaje, hermano, él los llamó y les dijo que dentro de ustedes, después de mi partida, se levantarán algunos de ustedes diciendo cualquier cosa. Y no es así, hermano. Que en cada congregación hay personas que no creen en el Evangelio, hay personas que no creen en Jesucristo y no creen en la palabra y se levantan, hermano, y hasta provocan, alabados a Dios, divisiones en una iglesia y dividen una iglesia. Por eso hay que contender ardientemente por la fe en Jesucristo. No en los hombres, en Jesucristo, por lo que dice su palabra. Porque algunos hombres, dice, han entrado encubiertamente, entran encubiertamente para que nadie sospeche de ellos, que son lobos rapaces, que solamente quieren sus propios intereses. Los que antes, dice encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. O sea, hermano, que ya habían sido destinados desde antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para esta condenación. Ya se sabe, Dios ya sabe quiénes son los que se iban a apartar a vana palabrería, que iban a entrar en apostasía, ya antes de la fundación del mundo, ya sabían todos los tiempos quién iban a predicar de Cristo en serio y quién no. Por eso tenemos que mirar que nadie nos engañe. Porque no es de toda la fe. Porque no todos creen en Jesucristo, aunque digan, pero después los hechos tienen que prevalecer si realmente creemos o no creemos en Jesucristo. Porque para el que no cree, hermano, hay una condenación eterna. Porque ya han sido condenados, hermanos, a esas personas incrédulas dentro de la iglesia. Por esto esta palabra. Para que no sean condenados. Para que salgan de esa condenación y empiecen a creer en Jesucristo. Y si tienen duda, y si tienen alguna duda, o si tienen incredulidad todavía y no han creído, por más años que tengan, empiecen a decir, Señor, ayúdame incredulidad. Yo quiero empezar a creer. Ayúdame a creer. Ayúdame a tener fe en ti, Señor. En mi corazón y en su corazón. Amén. Y decirle al Señor, auméntame la fe. Si se lo dijeron los discípulos, ¿por qué nosotros no le podemos decir, Señor, auméntame el creer en ti? Aumentan creer en ti. Pero como hemos dejado de hacer muchas cosas para el Señor, lo que el Señor nos pide para hacer, por eso a veces nuestra fe queda ahí, neutra, o a veces está tambaleando. Ahora dice,
Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Hombres qué? Hombres impíos. Ahora, acá hay características, hermano, de esas personas que entran encubiertamente. Son personas que impías. Personas que conocen la palabra de Dios. Que saben de tapa a tapa lo que dice la Biblia, pero nunca la ponen por obra. Pero sí están siempre para juzgar, siempre están para criticar, eso están siempre. Pero para poner por obra lo que dice la palabra, no. Entonces son gente que impía dentro de la iglesia. Gente impía que entra encubiertamente para destrozar, para deshacer, alabados a Dios, la obra que Cristo está haciendo en la vida de las realmente que quieren de Él. De bajarle los brazos a personas que realmente tienen la fe puesta en Jesucristo. Que aparentan creer, pero sus hechos, todo lo contrario. Y un cristiano, esta una cristiana. Porque si estos son cristianos, ¿cómo será lo que no cree? Por eso es necesario que el pueblo de Dios tenga un nuevo nacimiento, que sea una nueva criatura, que sea una nueva masa en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Mira, hermano, que yo lo pensé 3 o 4 veces la palabra que el Señor me pidió que hiciera, que trajera. Y aún pasé por alto un culto, hermano, una reunión, porque necesitaba meditar, necesitaba pensar lo que iba a hablar y lo que iba a decir. Necesitaba estar en comunión con Dios, hermano, para decir lo que realmente tenía que estar, lo que estoy diciendo ahora. Ahora dice hombres impíos. Hombres que niegan la eficacia del Espíritu y del Señor y de su palabra. Hombres que no creen en la palabra del Señor, aunque la saben la palabra de Dios lo que dice, pero no creen. Y con sus hechos los acompañan que no creen. Pero como están encubiertamente, como que si tienen que decir un amén, lo dicen amén, un gloria a Dios y aleluya. Pero y después, hermano, su modo de hablar. Dígame, usted que me está mirando, que me va a mirar y que va a escuchar. Si usted tiene fe, tiene que seguir acompañado de una obra que tiene fe en Cristo Jesús. Igual que nosotros, hermano. Pero si nosotros no hacemos nada para alimentar esa fe. Yo puedo decir, creo, pero con mi hecho lo niego. ¿Y sabe cuáles son los hechos? Su manera de hablar. ¿Cuántas personas hay que dicen creo y dicen gloria a Dios y aleluya, amén, gloria a Dios? Y después terminado el culto, lo vemos, hermano, entregado. Y yo no sé si Dios hará una obra en mi vida. Yo necesito un milagro. ¿Y qué no estás creyendo? ¿Estás negando, hermano, lo que estás diciendo? Todos necesitamos un milagro. Algunos financieros, otros espiritualmente hablando, otros de sanidad. Y a veces el Señor no lo sana porque no sabemos, en su inmensa soberanía, Él hace lo que Él quiere. Pero nosotros tenemos que seguir creyendo que algún día el Señor va a hacer esa obra. Te va a sanar, te va a librar, te va, a la voz de Dios, te va a librar de todas tus deudas. Pero si no te libra, sigue creyendo. Sigue trabajando, sigue creyendo que Dios va a hacer esa obra. Porque es necesario que el pueblo de Dios sea probado por Él. Y que sea probada nuestra fe, como predicamos últimamente. Porque tiene que ser probada nuestra fe. Que es más preciosa que el oro. Porque el oro es perecedero, pero nuestra fe no. Tiene que ir en aumento. En Cristo Jesús. Ahora dice, son hombres impíos, dice. Que convierten en ¿qué? En libertinaje la gracia de nuestro Dios. Ahora dice que convierten en libertinaje la gracia de Dios. O sea que permiten dentro de la iglesia cualquier cosa. Que donde están predicando, hermano, allí donde está el púlpito para predicar,
Alabado sea Dios, el estrado, porque el estrado dice está un poquito más alto, donde está el púlpito, que donde se predica, aquí como ahora, ¿no? Acá estamos arriba de un estrado, donde se mueve la presencia del Señor tanto arriba como abajo. Pero es necesario, hermano, que no convertir en libertinaje. Porque la gente quiere hacer cualquier cosa. No se puede permitir a la gente que haga cualquier cosa o que viva conforme a su voluntad. Y que venga, ¿no?, con su Biblia bajo el brazo, como hacen a veces, ¿no?, estas sectas falsas, como los supuestamente falsos testigos y todo lo demás. Que cuando llevan la Biblia, hermano, simulan que son unos grandes líderes y esto y lo otro. Pero y después, hermano, cuando la Biblia está en el cristalero y cuando tienen que trabajar, muchos hermanos están negando lo que ellos están predicando. Y los cristianos estamos igual. Malas palabras, vicios, de todo un poco. ¿Y dónde está la fe en Jesucristo? Dice que convierte en el libertinaje la gracia de nuestro Dios. Dentro de la iglesia, hermano, hay discotecas, hay luces psicodélicas, hay luces de colores, hasta una bolita brillante que hay para entrar en clima. ¿Qué clima vamos a tener que entrar? Si yo el clima lo tengo que hacer buscando de Dios, buscando, hermano, en oración, en espíritu y en verdad. No porque si no tenemos una discoteca, si no tenemos esto, no tenemos lo otro, o si no tenemos unos hermanos santificados. Hermanos, hay hermanos que están tocando los instrumentos, hermanos, y van a baile, participan en baile, tienen novias, están fornicando, y dentro de la iglesia son una cosa y fuera son otra. Esos son gente impía que convierten en libertinaje el Cristo Jesús. Yo prefiero alabar con las manos. Yo prefiero cantarle a mi Señor. Sí, Señor. Gloria a Dios. O con una música buscada ahí en internet de que sea de Dios, hermano, de algún hermano, alguna hermana, alabados a Dios como Marino y todo lo demás, pero cantarle a nuestro Dios, que sea dedicado a Dios, de corazón. O cantar a capela, corito, hermano, de salvación y corito, hermano, de poder. Amén. Antes de que tener una orquesta, hermano, y que sean mercenarios. Y que sus vidas sean un desastre, hermano, fuera de la iglesia. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Ahora dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano. Y niegan al Señor. Y niegan al mismo Dios. Al único soberano, el único que tiene la soberanía sobre nosotros. Lo niega. No cree. Y todavía cuando tienen que poner por obra su palabra, no la ponen por obra. Hacen y buscan conforme a sus propias concupiscencias o a quien les puede ayudar. ¿Y por qué no buscamos de Dios para estar tranquilos? Como escuchamos el predicador del martes, si yo vivo pensando en lo que me hace falta, me empieza la ansiedad y vivo con esa ansiedad. Porque pienso en eso lo que me hace falta. ¿Y por qué no buscar y pensar, hermano, en la solución de todos nuestros problemas? Que es Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y pensar en Cristo y en su palabra. Entonces no creo una ansiedad. Verso 5. Ahora dice, mas quiero recordaros. Ahora Judas, hermano, le decía a los amados que estaban esparcidos por todo el mundo, alabados a Dios y a nosotros, dice, mas quiero recordaros, o recordarles algo. Ya que una vez lo habéis sabido, o sea que ya una vez lo habéis, y a veces se sabe todo esto. Pero pasa que hay a veces que nosotros no queremos entender, o no queremos darle la razón a lo que dice la palabra. Entonces yo la pongo para un costado a lo que dice la Biblia y sigo con mis intereses. Entonces no estoy creyendo en Jesucristo, sino que estoy creyendo en fulano, mengano y en sultano, y lo que dice la Biblia me lo pongo para un costado. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, porque le han predicado, porque se ha predicado muchas veces, y se va a seguir predicando, para que lo sigan sabiendo, que el Señor, que nuestro Dios, el soberano,
habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto. O sea, ¿qué hizo Dios? Sacó a su pueblo, salvándolo de la esclavitud de Faraón, y lo sacó a libertad, hermano, para que lo adoraran en el desierto y para introducirlo a la tierra que fluía leche y miel. Esa tierra prometida a Abraham, Isaac y a Jacob. Porque a la descendencia de Abraham le fue prometida la tierra de Canaán. La cual hoy, hermano, es Israel, y está el pueblo de Dios Israel. A su nombre sea la gloria. Pero entonces, habiéndolo salvado al pueblo Dios de Egipto, lo sacó de Egipto, lo sacó del mundo, como a nosotros que nos sacó del Egipto espiritual, del mundo, de servir al diablo, el Señor lo reprenda en nombre de Jesús, y nos sacó, hermano, a su luz admirable, pero para hacer la voluntad de Él, no para seguir haciendo mi voluntad, no para seguir creyendo lo que yo quiero o creo creer. Es como dice su palabra. Dice, después destruyó a los que no creyeron. Entonces Dios, hermano, destruyó al pueblo que no creyó, al pueblo que le fue incrédulo a lo que Dios le dijo y a lo que Dios le prometió a Abraham, Isaac y a Jacob. Que la descendencia iba a morar como forastero en tierra ajena, que iba a ser librado de la mano de Faraón y lo iba a sacar con mano poderosa, porque iba a efectuar sus juicios en Egipto, a la nación a la cual iba a servir, y le iba a introducir en una tierra de que fluye leche y miel. Pero ¿qué hicieron este pueblo? Cuando fue mandado los 2 espías, que ya lo sabemos, porque ya una vez siempre se ha predicado y siempre se ha leído, ¿qué pasó? 10 hermanos eran de otro espíritu, eran incrédulos, miraban con los ojos naturales. Pero habían 2 hermanos que eran espirituales porque le creían a Dios y ponían a Dios por sobre todas las cosas, y esos fueron Caleb y Josué. ¿Y cuáles fueron esas 2 personas que sobrevivieron al pueblo incrédulo? Fue Caleb y Josué, que fueron introducidos a la tierra prometida, pelearon por ella, adquirieron esa tierra, hermano, y la tienen en posesión hasta hoy. ¿Por qué? Porque le creyeron a Dios y tuvieron fe en Dios, que lo que Dios prometió lo iba a cumplir y se lo iba a dar. Aún cuando tenían que pelear contra gigantes. Y nosotros no podemos vencer ningún gigante, hermano. Y esos que son espirituales, ¿cómo será si son carnales? Y eso que el Señor nos tiene en la tierra prometida, que es el cielo. Amén. Y a veces queremos vagar más en el desierto que otra cosa. Pero dice acá que lo sacó de Egipto, pero después destruyó a los que no creyeron. Dios destruyó al pueblo que no creyó, al pueblo que fue incrédulo a lo que Dios había dicho. Vamos por un momentito, dejamos marcado Judas allí, vamos al libro de Números, capítulo 14. Gloria a Dios. En el pasaje de allí, capítulo de Números 14, verso, alabado sea Dios, 26 en adelante, dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. ¿Y cuánta persona hoy, hermano, en el caminar por este desierto, para hasta llegar a la tierra prometida, que es la nueva Jerusalén, es la ciudad celestial, la que Jesucristo fue a preparar morada para nosotros? ¿Qué está haciendo el pueblo hoy en día? Está murmurando contra el líder y contra Dios. No murmuran contra uno, están murmurando contra Dios y contra su palabra. Están poniendo en tela de juicio, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Y están siendo incrédulos a lo que Dios puede hacer y a lo que dice su palabra. Por eso dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. ¿Cuántas personas hoy en día, hermanos, se están quejando?
¿Cuántas personas hoy en día, hermanos, se están quejando a oído de Dios? Ay, yo no sé, hermanos, si ya habrá alguna solución para esto. Siempre estamos con lo mismo. Tenemos que tener cuidado un poco con las palabras que estamos hablando y diciendo. Porque estamos murmurando delante de Dios. Y estamos hablando mal de Dios y de lo que Dios está haciendo en nuestra vida y en nuestra familia y en cada uno de nosotros. Porque hay a veces que somos incrédulos a lo que dice la palabra de Dios. Y no entendemos lo que está sucediendo alrededor nuestro. Si Dios te tomó por hijo, si Dios te permite estar en el camino, con una Biblia, estudiando la palabra de Dios, escuchándola, Dios te va a probar si realmente sos merecedor de la tierra celestial o no, de la patria celestial o no. Si somos merecedores de ser hijos de Dios o no. Porque la incredulidad, hermanos, en el camino no deja prosperar a nada. No deja prosperar nada. El siendo incrédulo a lo que dice la palabra y siendo el incrédulo a Dios y a las promesas que Dios tiene para su pueblo, entonces, hermano, estamos bajo la ira de Dios. Estamos bajo condenación. Y nosotros mismos nos ponemos bajo condenación. ¿Por qué? Porque no creemos en el nombre de Jesús y en la solución a mis problemas. Porque la incredulidad es la que te mata la fe. No solamente la duda, sino que la incredulidad, hermano, es la que mata la fe. Es el primer enemigo directo que tiene la fe, es la incredulidad. El dejar de creer a Dios y a su palabra y a las promesas de Dios, que tiene guardada para cada uno de nosotros. ¿Cuántas personas hay que le hablamos de la palabra del Señor, de los milagros del Señor y se ríen en la cara? ¿Cuánto pueblo fue, hermano, murmuró contra Moisés y Aarón y aún mismo Moisés? A veces, hermano, murmuró y diciendo, quizás Dios, somos 600.000 personas que salieron de Egipto. ¿Tendrá Dios tanta carne para darnos durante un mes? Y Dios le dice, les voy a dar carne hasta que se les salgan por los ojos. Hay a veces que el pueblo es tan avaricioso que quiere, pero como no cree, Dios le da, hermano, y se lo tapa hasta por la nariz, hasta hacerlo saltar, hermano. Porque es tan avaricioso el pueblo, es tan avaricioso el hombre de hoy en día, que quiere, y no se da cuenta, y ni siquiera le pregunta a Dios si realmente es propósito de él, hermano, que uno empiece a orar y empezar a creer en Dios. Porque mucha gente, hermano, está pasando necesidad, porque quiere, porque se han apartado de Dios, porque se han apartado de la oración, se han apartado de la lectura de la palabra, se han dejado de creer en el Señor para creer en cualquier pavada y cualquier estupidez aquí, hoy en día acá. Y en vez de congregar, en vez de meditar en la palabra, estamos siendo de tropiezo, hermano, para las personas que están entrando a la palabra del Señor y están entrando en el camino. Y bajándole los brazos a todos aquellos que realmente quieren de Él. Porque son como Taré, son un lastre. Están tardando, hermano, la bendición a su casa. Por eso dice, verso 28, diles, vivo yo, dice Jehová, alabado sea Dios, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de entre 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. O sea que cuando vino el censo, hermano, allí en el desierto, de 20 años para arriba, los que podían salir a la guerra, todas esas personas fueron contadas, pero ¿para qué? Para salir a la guerra. Pero todas esas personas murieron y perecieron en el camino, en el desierto. ¿Por qué? Porque entró Caleb, Josué y los jóvenes y los niños de 20 años para abajo. ¿Por qué entraron esas personas? Porque eran personas que no sabían entender, que no sabían ni siquiera discernir, hermano, lo que tenían que hacer. En ese entonces, ¿no? Porque ahora hay cada niño de 5 o 6 años que hacen cualquier cosa. Ya entienden cuándo es pecado y cuándo no.
Si están capacitados para mentir, entonces están capacitados para empezar a aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador e instruirlo en lo que dice la palabra del Señor. A su nombre sea la gloria. Pero entonces dice, en este desierto caerán vuestros cuerpos. ¿Y cuántas personas, hermano, hoy por incredulidad están cayendo en el desierto por no poner por obra la palabra del Señor y por no abrirla y meditarla y dejar de hacer lo que Dios nos pide para hacer lo que yo quiera? ¿Y cuántas personas están cayendo en este desierto de este mundo? Porque Dios nos permitió vagar por este mundo, peregrinar por esta tierra, en este desierto, hasta que pueda ser introducido en la tierra prometida, hasta que llegue el momento de partir a la presencia del Señor. O muchos parten, pero a la presencia de su Dios, sí, pero no el Todopoderoso, sino al Dios de los espantos, al Dios de este siglo, que está cegando el entendimiento ¿a quién? De los incrédulos. Entonces está buscando el enemigo a personas que no creen. ¿Para qué? Para hacerle tropiezo para las personas que creen. Entonces dice, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Entonces esas personas iban a caer en el desierto. ¿Y cuántas personas hoy están cayendo en el desierto? En el desierto de la vida. En el desierto del desánimo. En el desierto de las enfermedades. ¿Por qué? Porque no creen en su Salvador. No están creyendo en Jesucristo ni en lo que dice la palabra. ¿Cómo podemos conocer a Dios, hermano, si yo no hablo lo que Dios dice? ¿Cómo puedo llegar a agradar a Dios si yo no leo y medito en su palabra? De lo que Dios hizo con el pueblo incrédulo y con aquellos que se levantaron contra el reino de Dios y se rebelaron contra él. Porque hay muchas personas que son rebeldes y que se han rebelado contra Dios y han creado divisiones dentro de la iglesia. Y si esas personas no se arrepienten, ¿la van a pasar mal? Y no porque lo diga yo, es porque lo dice la palabra de Dios. Porque cuando Dios ejecute la ira de Dios de los cielos, porque la ira de Dios se manifiesta de los cielos contra todo el mundo pecador que hace lo malo delante de los ojos de Dios. Porque no va a dar por inocente al que es culpable. Pero como dice en Ezequiel 18, hermano, el alma que peca, si se arrepiente, esa no va a morir porque se arrepintió del mal que hizo. Pero se arrepintió de corazón. Y si hiciere según conforme la justicia y guardare los mandamientos de Dios, Dios la salva. Pero aquel que está dentro del camino, si peca y si no se arrepiente de lo que hizo, es un impío, es un burlador, es un hijo del diablo. ¿Por qué? Porque no se arrepintió y por su pecado va a morir. Si no, lea capítulo 18 de Ezequiel, todo. Porque el camino de Dios es bueno y es justo. Porque Dios da el pago, hermano, según conforme a su misericordia, pero conforme a nuestras obras, hermano. De lo que estamos haciendo. Si estamos haciendo algo bien, Dios va a bendecir bien. Pero si yo estoy haciendo algo mal, Dios me puede dar el pago que va a ser mal. A su nombre sea la gloria. Volvamos de vuelta a Judas allá. ¿Vieron, hermano, que tenemos que empezar a creer lo que el creer en Jesucristo, el tener fe en Jesucristo y en su palabra? Por eso dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El incrédulo no escucha la palabra. Y no solamente no viene, porque hay muchos incrédulos con la Biblia abierta que no creen tampoco. Porque están poniendo en duda de lo que dice. Porque es palabra de Dios. Por eso dice en el verso 5 de Judas, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Dios no es malo, hermano. Dios es bueno. Y Dios quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento, al igual que su iglesia. Que cambie de actitud. Pero ¿por qué hay almas, hermanos, que han dejado de venir a la iglesia? Porque hay almas, hermanos, que están enfermas y que han partido, hermanos, a veces sin Dios. ¿Por qué? Por incredulidad. Yo no estoy hablando en general, estoy hablando de aquellas personas que no se arrepienten.
Porque hay mucho pueblo, hermano, que ya está en la presencia del Señor porque le tocó partir. Y se adelantaron, hermano, ante nosotros. Pero nosotros por un breve de tiempo pasaremos por este lugar. Por eso dice: el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Permanecerá para siempre, porque si parte uno que predica la palabra de Dios, va a quedar otro, hermano, que predica la palabra de Dios tal cual como está escrita. Y así sucesivamente, porque la heredad de Dios, hermano, no se vende. La palabra de Dios no se vende. A su nombre sea la gloria. Pero Dios va a destruir a los que no creen. ¿Cuántas personas hay que no creen? Si Dios te hizo salvo por la fe, ¿por qué no eres libre del azote? ¿Por qué no eres libre de esa enfermedad? Porque no has creído. ¿Por qué no has sido sanado? Porque no has creído. ¿Por qué no has sido libertado? Porque no has creído. No has creído conforme a lo que dice la Escritura. Santo y poderoso Dios. En Hebreo, capítulo 3. Gloria a Dios. Capítulo 3, verso 7 en adelante, el reposo del pueblo de Dios. Ahora dice Hebreos 3, de donde estábamos para atrás, entre Santiago y Filemón. Gloria a Dios. Dice capítulo 3 de Hebreos, verso 7 en adelante. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿quién está hablando acá? Claro. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, la palabra de Dios, fue inspirada por Dios. Y la palabra de Dios es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Si le creemos a Dios, vamos a ser instruidos para toda buena obra. Y me va a redarguir, me va a corregir, me va a instruir en justicia. Pero si yo no creo a esto, a la palabra del Señor, no voy a hacer nada. Y mi fin va a ser un fin de muerte y separación de Cristo. O sea, en el lago de fuego donde nunca se apaga, donde los gusanos nunca mueren. Y no quiero asustar a nadie porque lo dice la Biblia. Alabado sea Dios. En Marcos 9 habla, hermano, del infierno y del gusano que nunca muere. Y para la gente impía y gente pecadora y gente que no cree, incrédula, que está dentro de la iglesia y parte sin Cristo. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Esa es la muerte eterna. Separado con Cristo, sin Cristo, hermano. Separado sin Cristo. A una condenación eterna. Y la cual no es para los incrédulos, sino que es para el diablo y sus ángeles que pecaron. ¿Y por qué va mucha gente ahí? Porque la gente quiere, hermano, la condenación. Porque no creen en el Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, por lo cual dice, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora en el verso 12 dice, mirad, hermanos, y no le está hablando a los incrédulos de afuera, está hablando a los hermanos en Cristo Jesús, a los hermanos de cada congregación, le dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse de ¿qué? Del Dios vivo. O sea que la incredulidad te aparta o te hace apartar de la palabra de Dios, de la oración y de la comunión con Dios y de su Santo Espíritu, y principalmente después de la comunión de tus hermanos que se congregan. Entonces tenemos que empezar a trabajar. Si hay algún incrédulo dentro de nosotros, tienen que empezar a trabajar para empezar a creer en Cristo y empezar a buscar de Dios cada día más.
y no apartarse, y no tener un corazón malo de incredulidad. ¿Por qué se aparta la gente? Porque es incrédulo, porque no creen, hermano, lo que están oyendo y se le está predicando. Ahora, ¿qué palabra verdadera? Porque esta es la palabra de verdadera, la palabra de Jesucristo, que fue inspirada por el Espíritu de Dios. Y tenemos que empezar a orar, hermano, por el espíritu de incredulidad, por la incredulidad de la gente, reprenderlos en el nombre de Jesús, pero la incredulidad, que tienen que empezar a dejarla ser incrédulos para empezar a ser creyentes. A su nombre sea la gloria. Ahora, incredulidad en el diccionario dice dificultad en creer una cosa. Ahora, las personas que son incrédulas, se les hace difícil creer lo que están escuchando. Y si no, ¿cuántas personas hay, hermano, cuando uno está predicando o se predica, hermano, así entre la gente y empiezan a surgir dudas y dicen, pero si fuera tan fácil? Entonces eso es una incredulidad que hay que echarla afuera. Porque acá me dice que yo tengo que ser creyente, no incrédulo. Me dice que yo tengo que creerle a la palabra del Señor y poner por obra lo que dice la palabra de Dios para ser salvo. Si no, hermano, no entro por Jesucristo. Quiero entrar por cualquier otro lugar, pero no por Jesucristo. Si para entrar al cielo, dice en San Juan 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si yo no entro por Jesucristo y por sus enseñanzas, no puedo entrar al reino de los cielos. Soy un incrédulo. Y quiero entrar a mi manera, quiero entrar como a mí se me cante, pero yo quiero entrar, yo. Pero el Señor allá nos dice, apártate de mí, hacedor de maldad. Nunca te conocí. Porque después los hechos, hermanos, cantan si realmente creo o no creo en Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Seguimos en lo que dice el diccionario. Falta de creencia o fe religiosa. O sea, el que no cree ya es un impío dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no cree. Entonces un incrédulo es un impío que por más que se le fue predicado, por más que se le presentó el plan de salvación, no cree que Jesucristo lo va a hacer salvo. ¿Cuántas personas hay, hermanos, que no creen que Jesucristo te lava de los pecados, te limpia de los pecados? Y que agarra todos tus pecados, hermanos, si le fallaste, que lo agarra, te limpia con su sangre preciosa, agarra todos esos pecados y lo echa en el fondo del mar. Y no se acuerda más de sus pecados, de lo que tú hiciste. Si viene y te recuerdan lo que vos hiciste, ese no es Dios, hermano. Ese no es Dios, ese es el enemigo que viene y te recuerda lo que hiciste para hacerte caer en incredulidad. Porque dice que la sangre de Cristo es la que me limpia de todo pecado, la que me limpia de toda mi inmundicia. La sangre de Cristo, esa sangre vertida en la cruz del Calvario, esa sangre preciosa que Cristo vertió por cada uno de nosotros. Por eso Él nos compró a precio de sangre. Y ya no me pertenezco yo, sino que tengo que pertenecer ya a Cristo. Gloria a Dios, amén. A su nombre sea la gloria. Sigue diciendo el diccionario. Resistencia a creer una cosa. Ahora mire lo que dice, ¿no? En otra página web. La incredulidad se refiere a la dificultad o repugnancia para creer en algo. Implica una falta de fe o confianza en la veracidad de una afirmación, hecho o persona. Aquí hay algunos aspectos clave de la incredulidad. Ahora, duda y escepticismo, lo que viene de la incredulidad. La incredulidad a menudo se manifiesta como duda o escepticismo hacia la información presentada. Que no creen a lo que se le está diciendo, no creen a lo que se le está predicando, ni a lo que tienen enfrente de sus ojos. No le creen. Ahora, escepticismo. Desconfianza sobre la verdad o eficacia de una cosa. Doctrina filosófica que niega la capacidad de la mente humana para descubrir la verdad. O sea, por más que la verdad la tenga delante de sus ojos, no cree que es la verdad. Porque siempre le va a poner duda o va a decir, no, pero esto fue inventado, fue sacado. Siempre le va a poner una traba. El Señor lo reprenda en nombre de Jesús.
Ahora dice, doctrina que niega la posibilidad del conocimiento. Es una enseñanza, es una doctrina. Dice que niega la posibilidad del conocimiento. ¿Por qué mucha gente no agarra la Biblia? Porque no quiere conocer a Dios. No quiere lo que Dios dice que yo tengo que dejar. No quiere saber lo que tiene que dejar. Y no quiere saber lo que tiene que hacer para agradar a Dios. Entonces niegan la posibilidad de ser salvo. Niegan la posibilidad de conocer a Cristo. Y con sus hechos lo niegan. Con sus hechos niegan que realmente conocen a Cristo. Originalmente, actitud espiritual dice que después de haber examinado las cosas, no encuentra motivo suficiente para reconocer la verdad. Se abstiene de todo juicio y busca la felicidad en la ataraxia. O sea, busca la felicidad en otra cosa. Porque no pone entera de juicio en lo que dice la palabra de Dios. Por eso que son incrédulos, no creen en la palabra de Dios y en lo que dice. Ahora dice falta de confianza. Puede surgir de una falta de confianza en la fuente de información o en la información misma. No creen, alabado sea Dios, que es la palabra de Dios porque no creen en la veracidad de la información ni de quien lo publicó. Nos pasó un tiempo atrás, hermano, cuando nosotros predicamos y enseñábamos algo que se estaban haciendo en Filipinas. Cómo se había entrado el canibalismo en estos hijos del diablo, hermano, que se comían unos a otros. Y cuando nosotros llegaron la información a ciertas personas de otro ministerio, nos refutaron públicamente y nos refutaron diciendo que nosotros éramos locos y que nosotros no teníamos nada, que supuestamente esa información que nosotros teníamos, era falsa, era errónea. Que supuestamente ellos habían llamado a la embajada de Filipinas y que le habían negado esa tal información. Nosotros seguimos orando, pero nosotros seguimos predicando la palabra de Dios. Seguimos teniendo fe en Jesucristo, que en lo que dice su palabra, eso también va a surgir en todo el mundo. Y no solamente nosotros predicamos y tuvimos problemas con esa información. Muchos hermanos que predican la sana doctrina también tuvieron problemas con esa información. Nadie creyó. Y muchos flaquearon en la fe cuando le refutaban todas esas cosas. Si Dios nos permitió tener esa información es porque realmente es en la misma palabra de Dios, hermano, en el libro de Reyes, cuando otros reyes venían y asediaban al pueblo de Dios, tanto en Samaria como en Judá, hermano, cuando estaban 3 o 4 años, hermano, sitiando la ciudad, que se terminaban todos los víveres, todo lo que las reservas que tenía el pueblo allí dentro de las murallas, se empezaban a comer unos a otros, daban señales de canibalismo y todo. ¿Por qué? Porque desobedecían a Cristo. Pero a nosotros nos refutaron. Como ya sigo diciendo y como ya lo dije y lo vuelvo a ratificar, nosotros seguimos predicando el Evangelio. Por eso tenemos que ver, hermano, y tenemos que tener cuidado con quién nos estamos metiendo. Porque yo sirvo a Cristo. Y sirvo lo que dice su palabra. Y creo lo que dice su palabra. Si la palabra de Dios dice que hay canibalismo y que hubo canibalismo, va a haber canibalismo en los hijos de desobediencia. Alabado sea Dios. Ahora dice, rechazo en las creencias. En contexto religioso, la incredulidad puede referirse a la falta de fe en doctrinas o creencias específicas. O sea que rechazan el creer en la palabra del Señor para creer en cualquier otra cosa. Es lo que dice fulano, fulana, menganito, menganita. Es mejor lo que dicen ellos antes que abrir la palabra de Dios e interiorizarse si realmente es así o no es así. Ahora dice reacción emocional. La incredulidad también puede ser una reacción emocional ante algo que parece increíble o sorprendente. ¿Cuántos milagros puede hacer el Señor, hermano? ¿No? En una reunión que puede levantar los paralíticos, puede dar libertad a los oprimidos por el diablo.
a la gente endemoniada dejarlas libres, a los ciegos ver, a los cojos andar. Y la gente que está alrededor viendo los milagros no cree en la mano poderosa de Dios. Siempre le ponen, será alguno contratado del pastor o del que está delante. ¿Quién somos nosotros, hermano, para poner en tela juicio lo que está haciendo Dios? Si Dios lo hizo, gloria a Dios. Amén. Y si son los hombres que lo están haciendo o el enemigo, bueno, también tenemos que investigar, hermano, y sacar toda luz. Pero ¿quién soy yo, hermano, para no creer en los milagros del Señor? Si Él hace como Él quiere, a su nombre sea la gloria. Por eso dice, mirad, hermanos, Hebreos 3:12, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Tenemos que seguir adelante, pero tenemos que examinarnos, tenemos que exhortarnos unos a otros. Y aunque no nos crean, pero tenemos que seguir exhortando, porque el de arriba está viendo y escuchando todo. En el capítulo 4 de Hebreos, pero en el verso 11, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. O sea que tenemos que procurar entrar en aquel reposo para el pueblo de Dios. Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de ¿qué? De desobediencia. Porque ¿cuánto pueblo, hermano, desobedeció a la palabra de Dios y al mandato del profeta? O al mandato del líder, o a la predicación, hermano, del que estaban exhortando, de aquellos profetas de Dios, tanto de Elías como de Eliseo, o como tantos como Samuel, o como muchas personas más que, hermanos, ungidas por Dios, le predicaban el evangelio y no creyeron, desobedecieron. ¿Cómo terminó ese pueblo? Como cuando Jeremías, hermano, le predicaba al pueblo de Jerusalén que se volviera al Dios vivo, que dejaran de adorar a otros dioses, que dejaran de ofrecer su sacrificio, hermano, inmundo delante del Señor, que corrigieran su camino y no le creyeron. Antes lo metieron en cárcel al profeta, lo hicieron hasta desanimar, que Dios mismo tuvo que venir a animarlo. Y todavía, hermano, ¿cómo terminó ese pueblo? Terminó apartado, llevado cautivo por Nabucodonosor y la ciudad destrozada, arruinada, quemada a fuego, porque no hubo piedra sobre piedra, hermano, en toda la ciudad de Judá, hermano, que no fuera derribada. Todo por la desobediencia del pueblo y de esa ciudad, y de los que vivían ahí, y por maltratar al profeta de Dios. Y todo por ser incrédulo. Todo por desobedecer la palabra del Señor. Y hoy en día, hermano, está pasando exactamente igual con el pueblo de Dios. Dice la Biblia, hermano, que se van a amontonar maestros conforme a su propia concupiscencia. La gente, hermano, viene, escucha la palabra y se va. ¿Por qué? Porque para esas personas que se fueron de este lugar es demasiado fuerte para ellos. Porque como nunca quieren arrepentirse y como siempre han desobedecido y van a seguir desobedeciendo hasta que no entreguen su corazón y digan, Señor, he pecado de incredulidad. Hay incredulidad en mi corazón, cambia mi corazón. Dios no puede hacer nada porque Dios es un caballero. Dios está esperando que de nuestra boca salga, Señor, cambia mi corazón, conviérteme cada llamada a ti. Te quiero conocer, Señor. Ayúdame en incredulidad, como le dijeron sus discípulos. O aquel padre de aquel muchacho endemoniado. Sí, Señor, creo, ayúdame en incredulidad, saca mi incredulidad, ayúdame a creer. Bueno, conforme como creíste te sea hecho. Y se lo devolvió sano, salvo. Y liberado. A su nombre sea la gloria. Segunda de Tesalonicenses. Seguimos para atrás. Segunda de Tesalonicenses. En el capítulo 2. En la manifestación del hombre de pecado. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. No me va a dar. Gloria a Dios. Pero vamos a ir hasta lo que Dios nos guíe. Porque estamos hablando, hermano, de la incredulidad. Y por incredulidad la gente, hermano, se está condenando. A su nombre sea la gloria. Miren lo que dice en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses,
capítulo 2, verso 7 en adelante. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que haya quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, hablando del anticristo, dice, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando venga a reinar nuestro Señor Jesucristo con sus santas decenas de millares, cuando venga a gobernar por 1000 años, hermanos, este mundo. Ahora dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea que el mismo diablo, hermanos, los ministros que le sirven al diablo, que no sirven a Jesucristo, van a hacer milagros mentirosos para que crean en la mentira y se vayan atrás de esas personas. Verso 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Y muchas personas van a seguir a esas personas porque ya están perdidas, no creen. Entonces, como creen en el poder del hombre, siguen a un hombre. Y así después, hermano, le piden todo el cash que tienen en su bolsillo y después lo dejan en la luna, hermano. Porque lo dejan mirando a la luna a ver quién los puede ayudar. Dios los reprenda en nombre de Jesús. Por eso dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Por qué no recibieron el amor de la verdad? Porque no creyeron, hermano, a la verdad. No le creyeron a la palabra del Señor para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, o sea, les manda un espíritu inmundo para que crean en la mentira. ¿Para que crean qué? En la mentira. A fin de que sean ¿qué? Condenados, no para que sean salvos, sino para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Entonces, hermanos, todos los que no creen a la palabra y no le creen a Jesucristo, ya están condenados, o ya han sido condenados, porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios, sino que se complacieron en la injusticia, sino que se complacieron en hacer lo que es injusto delante de Dios y delante de las personas. Por eso, hermano, que el que no cree ya ha sido condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios, porque no creyó en la palabra para ser salvo. Y lo que hay manifestación en la iglesia no es tanto del Espíritu de Dios, sino que hay manifestación de la apostasía que hay, hermano. Y por la incredulidad, hermano, ha dejado de mover el Espíritu de Dios, porque hemos dejado de hacer lo que Dios nos ha pedido para hacer en su palabra. Porque hay a veces que tenemos que dejar lugar al Espíritu de Dios que haga su obra. Dios no precisa a un hombre ni ninguna mujer, hermano, para que lo ayude. Lo que necesita es de un pueblo de Dios que se meta en oración, que saque a todo incrédulo, hermano, y lo convierta, para que todos procedan a la salvación y a la vida eterna junto a Jesucristo, porque Dios no quiere la destrucción y la muerte del impío, sino que lo que quiere Dios es que se salven, que crean en Cristo, que crean a su palabra y la pongan por obra. Que Dios le continúe bendiciendo. Y queda para una segunda parte, hermano. Dios le bendiga.